Bueno, chicos, pues ya estamos. Por fin empezamos. Este es el primer vídeo de Hack. De nuevo, gracias por vuestra asistencia y por todo. Entonces, antes de empezar realmente con el desarrollo del curso, me gustaría establecer un poco las bases, ¿no? Porque, bueno, es como una casa, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos las bases de una manera no sólida, pues obviamente todo el edificio que construiremos encima va a peligrar, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos y hay una serie de, 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 de de cosas que tenemos que tener muy presentes siempre y cuando vayamos a enfrentarnos a algo como es Hack, que básicamente, como ya os he comentado, lo que intento con esto es entender cómo funciona la realidad y a partir de ahí hackearla introduciendo programas que nosotros mismos hemos desarrollado y que a nosotros mismos nos van a venir perfecto para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, si os parece. Entonces, sobre todo, en todo este curso, y ya lo digo en general, pero sobre todo de cara al curso, por favor, mantener la mente abierta. Es súper importante. Habrán cosas que igual pues no estéis del todo de acuerdo o igual cosas que os sorprendan, pero pese a todo, tener confianza y sobre todo esperar al final, porque como os he dicho, vamos a ir desgranando capa a capa todo, ¿vale? Entonces realmente no tendréis la visión completa hasta que hayáis completado, digamos, el curso completo, ¿vale? Perfecto. Entonces, cosas importantes a recordar. Bueno, muy importante, no hay píldoras mágicas. Este programa nos va a enseñar a identificar la realidad en la que vivimos y nos ayudará a definir y conseguir lo que realmente queremos. Pero somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo y todo vendrá con una serie de trabajo repetitivo y trabajo, bueno, con sentido, pero repetitivo, ¿no? Entonces, las cosas no vienen porque sí. ¿Vale? Es decir, luego ya veremos más adelante una cosa que yo denomino la paradoja de la suerte, que por la cual muchísima gente se cree que otra gente que consigue grandes cosas es fruto pues casi divino o fruto pues de sus genes o fruto de la suerte. Y no es así, ¿vale? Lo que os comentaba, este programa os va a pedir que trabajéis y algunas veces ese trabajo va a requerir que salgáis de vuestra zona de confort. En ocasiones os sentiréis incómodos, pero es esencial para el cambio y el crecimiento. Es muy importante, es decir, yo casi lo utilizo como una guía para mí. Es decir, siempre y cuando no noto que estoy fuera de mi zona de confort o que me siento incómodo o que me encuentro ante situaciones que me generan pues una especial inquietud, eso lo utilizo yo como baremo para ver si estoy creciendo o no. Es decir, cuando mi vida es completamente cómoda, cuando todo es plano, cuando no tengo algo que realmente me está poniendo un poco contra las cuerdas, en ese momento yo puedo estar casi 100% seguro que no estoy creciendo o que no estoy cambiando. Por lo tanto, el cambio es crecimiento y a la inversa el crecimiento es cambio. Entonces, bueno, es importante que siempre tengáis presente esto y eso, que nos esforcemos, que trabajemos, que las cosas no vienen porque sí, que así, aquí os voy a enseñar una serie de métodos que sinceramente para mí al menos en mi vida, han sido completamente revolucionarios, pero no van a venir por arte de magia. No me voy a leer y no voy a ver 4 vídeos y de repente voy a ser capaz de transformarlo todo sin siquiera hacer un trabajo interno, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo os voy a pedir. Va a ser un trabajo, como os digo, es decir, de cambiar paradigmas, es decir, que para que nos entendamos, el paradigma es el marco a través del cual yo proceso mi propia realidad, ¿vale? Es decir, el marco de órdenes, el marco de conceptos, el marco de física, el marco global en el cual yo proceso todo lo que recibo del exterior y lo proceso en mi interior, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas importantes y que cuesta cierto trabajo conseguirlo. En la misma línea, haz el trabajo, lo que os comentaba. Si solo escucháis los vídeos pero realmente no hacéis los ejercicios, yo os puedo asegurar que no vais a conseguir mucho. Obviamente sí, conseguiréis, yo creo que, bueno, espero que sea entretenido, espero también que aprendáis algo y espero que os sorprenda, por supuesto. Pero claro, aquí la gracia, y yo creo que por eso estáis aquí, es porque queréis conseguir resultados de otro nivel. Queréis saltar de nivel, ¿no? En vuestra vida
y es algo perfectamente posible y perfectamente capaz. Lo que pasa es que, claro, al final todo pasa por hacer el trabajo, ¿vale? Tienes que hacer el programa, tomar acción y mantenerlo y volver a hacerlo y mantenerlo, ¿vale? De esa manera conseguiremos, bueno, como ya veremos más adelante, a través de los bucles de realidad, conseguiremos ir aplicando cada vez más energía y focalizando cada vez más energía en ese punto que yo por lo que sea quiero conseguir, ¿no? Y entonces, pero claro, todo pasa por la constancia y la repetición. Eso es una realidad, ¿vale? Y lo tenemos que tener presente. Otro punto muy, muy importante, hay que tomar plena responsabilidad. Es decir, donde estás ahora, financiera, física y mentalmente, es precisamente lo que tú has diseñado, consciente o inconscientemente. Las dos cosas pueden darse. Precisamente yo hubo un momento en mi vida en el cual directamente iba con piloto automático. No me planteaba nada, o es más, como mucho me planteaba qué es lo correcto. Y bajo el baremo de la sociedad general. Y entonces intentaba hacer lo correcto porque, claro, según lo que se me había enseñado, si yo hacía lo correcto, yo iba a obtener digamos, el santo grial, que era una vida guay, que era una posición económica buena, tal. Mentira. Mentira, yo me lo creí. Bueno, me lo creí, pero tuve que pasar por ese proceso para ver que realmente no era correcto. Lo bueno de este curso es que, al menos en ese sentido, yo creo que podéis acortar, ¿vale? Y podéis realmente, en caso de que no lo hayáis pasado ya, pero podéis daros cuenta de que hay muchísimas cosas que nos enseñan conceptualmente que son completamente opuestas a obtener lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, bueno. Pero todo pasa, y lo más importante, todo pasa porque seáis responsables. Vosotros sois el único responsable de todo lo que te pasa. Ni el clima, ni el COVID, ni la crisis económica, ni mis padres, ni mis amigos que no me respetan, ni, yo qué sé, mi novia que, yo qué sé, me ha pegado los cuernos. ¿Qué tal? Sois completamente responsables. Si habéis acabado en ese tipo de situaciones o en cualquier otra, son plenamente vuestra responsabilidad. Eso es una realidad. Y cuanto antes lo asumáis, antes asumiréis el control de vuestra vida. Antes tomaréis el mando, el volante de vuestra vida. Pero eso es súper importante. Es una de las cosas más importantes de todo el curso. Hay que ser consciente. ¿Vale? Porque muchas veces lo que nos pasa es, vale, para lo bueno sí hemos sido completamente responsables, pero para lo malo no. Claro, es que, hostia, este jefe me tenía manía. Es que esa profe no me ha ayudado nada. Es que, claro, es que con mi background, claro, me han maltratado y como me han maltratado, pues cuando era pequeño, pues claro, yo ahora ya estoy tuyo de por vida y no puedo hacer nada correcto. Por favor, tomad responsabilidad. Eso son falacias que os contáis a vosotros mismos. Y todo pasa, todo cambio importante pasa porque toméis responsabilidad. ¿Vale? Porque claro, también vais a ser responsables de cómo utilizáis la información contenida en este programa. Va un poco en la línea de antes, ¿no? Es decir, si vosotros simplemente os miráis los vídeos y os quedáis ahí, pues obviamente no os puedo asegurar que tengáis mucha evolución. Por el contrario, si hacéis todo lo que os pido en el programa, hacéis todos los ejercicios, lo comentamos, los desarrollamos, etcétera, yo sinceramente creo que ahí va a haber un gran cambio. ¿Vale? Entonces, bueno, también obviamente me lo tendréis que decir vosotros, pero en todo aquel que ha aplicado este tipo de conceptos, en todo aquel se ha producido un cambio bastante fuerte en su vida, ¿vale? Y sobre todo muy orientado a lo que realmente querían, no orientado a lo que quizá otros querían o la sociedad me dice que yo debo querer No, a lo que realmente os hace feliz, a lo que realmente queréis. Este es un buen momento. Es un buen momento los que estáis aquí para, oye, hacer un punto y aparte en vuestra vida. Hacer un reset. ¿Vale? Yo lo que os voy a proponer aquí es investigar vuestro código fuente de qué está hecho y con el mismo lenguaje de programación introduzcáis programas nuevos que os ayuden de una manera automática y mediante repetición a conseguir lo que queráis. Eso es lo que yo quiero. Pero vuelvo. Lo más importante es tomar responsabilidad y darse cuenta que todo lo que le pasa a uno es responsabilidad de uno. ¿Vale?
Además, tenerlo en cuenta, la gente que obtiene lo mejor de la vida es aquella que nunca culpa a las circunstancias o personas determinadas de lo que les pasa. Son aquellos que son plenamente responsables de su vida. El tomar responsabilidad nos hace dueños de nuestra vida y nuestras elecciones. Y eso es poder. El tomar responsabilidad real de lo que nos está pasando, de quiénes somos, de qué hacemos, eso es un acto de poder. Y como tal, nos va a dar poder. Todo momento en el cual yo culpe a una circunstancia externa, al gobierno, al COVID, a Trump, a, yo qué sé, a la crisis del 2008, a cualquier cosa, en ese preciso momento en el cual yo estoy culpando a ese factor externo, lo que estoy haciendo es le estoy dando ese poder que yo tengo innato, le estoy dando ese poder a esa persona, esa entidad, esa circunstancia, eso lo que sea. Y me lo estoy restando de mí. Entonces es súper importante que seáis conscientes de esto, ¿vale? Porque cuando te haces responsable de todo, lo obtienes todo, ¿vale? Y quedaros con esa frase. Otro punto muy importante, enfrentaros a la resistencia. La resistencia tenéis que aprender a quererla de algún modo. Es decir, estamos acostumbrados en esta sociedad en la que vivimos anestesiada, en el cual si me duele la cabeza me tomo una pastillita y se me pasa. Si hay una cosa en la tele que no me gusta, lo cambio y fuera. Si hay, yo qué sé, problemas muy gordos en el mundo, pues me mantengo desconectado y ya está. Pero lo que, por otro lado, al igual que con la responsabilidad, si yo rehuyo de cualquier tipo de resistencia, la resistencia lo que hace es genera cambio y genera crecimiento. Es casi sinónimo, ¿vale? Ya nos enseñan desde pequeños conceptualmente el lenguaje erróneo, ¿vale? Porque esto debería ser un sinónimo. Resistencia es sinónimo de crecimiento y sinónimo de cambio. Y el ser humano, para ser feliz, necesita estar en constante evolución. Es como el agua, somos energía. Cuando el agua fluye, normalmente se va purificando con las rocas, etc. Se va drenando, se va clarificando. ¿Vale? Las rocas, las algas, los diferentes entes que hay dentro de un río hacen que se limpie cuando hay un torrente que fluye. Pero cuando de repente ese torrente se estanca, ahí es cuando empiezan a proliferar una serie de algas que enturbian todo el agua, seguramente la harán no potable y seguramente no la van a purificar. ¿Vale? Entonces, súper importante esto, ¿vale? La resistencia es buena, ¿vale? Y tenemos que ir a por ella precisamente por esto, porque la resistencia es cambio y el cambio es lo que queremos. Tenemos que estar constantemente evolucionando. Como somos energía, necesitamos fluir, necesitamos transformar la energía que tenemos. Pero nos educan de la manera completamente contraria. Es decir, no. Es decir, yo qué sé, ahora me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero no cambies, sé tú mismo. Todas estas cosas son conceptos completamente estáticos. Tú no eres de una manera determinada. Tú estás constantemente cambiando. Y en el momento que tú seas consciente de ello, tendrás gran parte del camino resuelto, precisamente por el hecho porque te vas a poder adaptar a hacer y a ser quien realmente tú necesitas ser para conseguir lo que quieres. Pero bueno, no me voy a adelantar mucho con temas y conceptos del curso y eso sí, quedaros con el concepto de que la resistencia es buena, enfrentaros a ella y abrazarla. Es algo positivo, ¿vale? Pues es lo que os comentaba, es decir, muchísima gente cree, o conceptualmente, esto es un sesgo que tenemos cultural, que la resistencia es mala. Y en cuanto me enfrento a ella, todo el mundo cree que lo correcto es dejarlo y buscar otra cosa, con menos o ninguna resistencia. El problema es que cuando yo escojo menos o ninguna resistencia, prácticamente no hay cambio, porque va completamente relacionado el grado de resistencia con el grado de cambio y de crecimiento. Si yo prácticamente escojo cero resistencia y una vida relativamente plana, sin muchos altibajos y tal, el cambio prácticamente no se va a dar. Pero si por el contrario
cuando me encuentro una resistencia fuerte, supero ese sesgo conceptual en el cual nos han criado y voy a por ello, intento resolverlo y me enfrento a esa resistencia, seguramente voy a acabar creciendo, bueno, no, seguramente no, 100%, acabaré creciendo en el grado de la potencia de esa resistencia a la que yo me he encontrado. ¿Vale? Entonces, no es mala, es buena. Y es lo que yo os comentaba, yo a la resistencia, ¿vale? Y cuando me refiero a resistencia me refiero a cosas difíciles que os encontráis en el camino, ¿vale? Bueno, a mí hay una cosa que me encanta, ¿no? Y es investigar un poco sobre la vida de la gente que realmente ha conseguido cosas increíbles, ¿no? Bueno, ya sabéis que a mí me encanta el tema de negocios y demás, entonces suelo investigar muchísimo sobre, pues, grandes hombres de negocio, etcétera, etcétera. Os puedo asegurar que quizá en el 97% de los casos ha sido una cuestión de aguantar y aguantar, y de enfrentarse a la resistencia y de soportar esa resistencia que puede venir desde resistencias económicas, resistencias sociales de gente que te critica porque estás empezando a hacer una cosa nueva, resistencias culturales, es decir, gente que pues ha tenido que enfrentar a toda una cultura preestablecida en su país para lograr cosas increíbles, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos y bueno, os invito a que investiguéis un poquito sobre la vida de Honda. El fundador de Honda, si no recuerdo mal, se llamaba Honda Yakamoto o algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero si queréis me escribís y os paso exactamente. Pero es algo espectacular. La resiliencia de ese hombre ante la adversidad es increíble. O sea, tras la guerra le bombardearon la fábrica varias veces, estuvo en la ruina y pese a todo, el hombre consiguió mantener a flote su imperio. Y bueno, aún hoy en día es una de las grandes empresas del mundo, Honda. ¿Vale? Entonces, pero es lo que os digo, se enfrentó a una gran resistencia. Y como se enfrentó a una gran resistencia, consiguió grandes cosas, grandes cambios. Pues lo mismo, yo que sé, como Josh Lincoln, etcétera. Es decir, hay un montón de personajes en la historia que se han tenido que enfrentar a una gran resistencia del país. Y pese a todo, han salido victoriosos. Bueno, porque han perseverado y han creído en ellos mismos. ¿Vale? Luego ya entraremos un poco más hondo en lo que es creer en uno mismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque hay muchas trampas ahí. Pero bueno, quedaros con esta idea, ¿vale? Por otro lado, es decir, es justo lo opuesto a lo que creemos culturalmente. Normalmente lo opuesto es la verdad. Es decir, tenemos que integrar la resistencia a lo que os decía como algo bueno y ser capaces de verlo, como que estoy haciendo algo correcto, algo que esto implica crecimiento. Como si fuera un videojuego en el que quieres subir de nivel en la vida. Este nuevo nivel en la vida que tú estás reclamando y que tú quieres conseguir va a traer resistencia. Es exactamente como en un videojuego. No sé si alguna vez habéis jugado a videojuegos, pero vamos, conforme vas subiendo de nivel, normalmente los jefes finales cada vez son más duros. Hasta que el final, el último jefe final, es el más duro de todos. Y eso es porque al final está la mayor recompensa de todas. Entonces, va así. La cosa va así. Y cuanto antes lo asumáis, antes veréis, cuando os enfrentéis a la resistencia, que es algo bueno. Es decir, tener en cuenta que un avión solo es capaz de volar y de despegar gracias a la resistencia contra el viento, por el tema de la sustentación. Quedaos con eso, ¿vale? Es decir, un bicharraco de no sé cuántas toneladas que básicamente vuela, ya no por la potencia del motor, que obviamente es necesaria, pero es por el tema de la resistencia contra el viento y la sustentación. Es que es espectacular, ¿no? Pues bueno, ya veréis que voy haciendo mucha analogía y ya veréis que más adelante ya lo mostraré y ya lo he ido diciendo con las charlas con Alex y demás. Todo es fractal. Muchas veces me habéis oído decir esto. Y en este caso tenemos un ejemplo claro, la resistencia. Exactamente, aplica igual, exactamente en nuestra vida, como en un avión, como en la vida del señor Honda Yakamoto, como en un videojuego. Es decir, la resistencia es cambio y es crecimiento. Y cuanto antes asumamos esto,
antes podremos enfrentarnos a ella y salir victoriosos. Luego hay una serie de cosas que yo suelo observar en mucha gente, es decir, porque a mí la verdad es que no suelo hacer este tipo de cursos, la verdad, como ya os he comentado, ¿no? Es la primera vez que hago esto. Pero sí que, con todo lo que he ido desarrollando de Hack, se ha ido acercando a mí determinadas personas que yo he ido ayudando a través de este sistema y demás. Y han habido una serie de personas que yo denomino que tienen puesta la chaqueta del fracaso, ¿vale? Entonces, si os lo explico aquí es precisamente porque quiero que la erradiquéis de vosotros mismos en caso de que podáis tener algo de esto, ¿vale? ¿Qué es la chaqueta del fracaso? Bueno, la chaqueta del fracaso es un concepto general, ¿no? Pero básicamente es esas personas que tienen algunas de estas características. Estas características que voy a determinar aquí, para mí, son trabas en el camino prácticamente insalvables. Es decir, hasta el momento en que tú clarifiques o ordenes ese punto, va a ser prácticamente imposible que tú puedas evolucionar como quieras, ¿vale? Lo primero, sentir que lo sabes todo. Este es el primer error principal. Mucha gente lo que nos pasa, que también esto es un sesgo cultural, ¿no? Porque básicamente todo el mundo tiene un poco en la cabeza que, bueno, yo voy al cole, luego después del cole pues voy a la universidad en algunos casos y bueno, cuando ya he acabado la carrera o el máster de turno, pues yo ya tengo que dejar ya de estudiar, porque qué tontería, ¿no? Que siga estudiando, ¿no? Pues eso es una tontería como una casa. Y yo no entiendo por qué nos lo han metido un poco a todos en la cabeza. Y oye, igual soy solo yo, no lo sé. Igual a vosotros realmente os han enseñado todo lo contrario. Al menos yo siempre os hablo desde mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sentir que uno lo sabe todo y que no es necesario que siga aprendiendo es lo mismo que la energía. Vuelvo a decir, todo es fractal, ¿no? Es un claro ejemplo como la energía. Es decir, si tú no lo mueves, eso se estanca y se pudre. Y el conocimiento es exactamente igual. Tienes que irlo refrescando. El conocimiento tiene que ser un trabajo de por vida. Es decir, que ojo, no el conocimiento académico, pero el conocimiento útil de vida, ¿vale? Porque eso es otro sesgo, eso es otro gran sesgo que tenemos, ¿no? Es decir, no, porque claro, es que claro, me da un palo ponerme a estudiar, yo qué sé, ecuaciones de segundo grado, tal y como me lo explican en el cole y demás, pues es normal, la verdad. Y tal cual, o sea, es perfectamente normal. Pero claro, si por el contrario dices, no, es que no estoy hablando de la aplicación matemática de las ecuaciones de segundo grado, sino que, por ejemplo, estoy hablando de la importancia del interés compuesto con mi dinero, ¿vale? Y bueno, me gustaría calcular cuánto necesito yo para vivir, dado que mis gastos son tantos, y claro, para eso necesito aplicar una ecuación. Entonces, bueno, pues en ese caso es una ecuación un poco divertida, ¿no? Porque va relacionada con mi vida y con mi capacidad económica y con lo que yo puedo lograr y con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un ejemplo, ¿vale? Pero sentir que lo sabes todo, y vuelvo a lo mismo, es decir, es estancar la energía del conocimiento. Y la energía del conocimiento es una de las energías más fuertes que tenemos nosotros, porque es las que nos va a dar las patas para sustentar la mesa que nosotros estamos intentando crear, ¿vale? Pues eso. La mesa sería, pues imaginaos, ser millonario, pues ser millonario implica tener una gran inteligencia financiera, muchísima perseverancia y trabajo, audacidad y gran don de relaciones humanas, normalmente, ¿no? Eso podrían ser 4 patas de una mesa que podría ser millonario, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Luego hay otro problema que yo observo y que yo, de hecho, esto ha sido un gran pilar para mí, ¿no? El tema de hacer 1000 cosas a la vez, ¿vale? Claro, haciendo 1000 cosas a la vez es muy difícil que obtengas algún gran beneficio en algo de lo que haces. Por el contrario, si toda esa energía la aplicas solo a un punto, ese punto crecerá y crecerá y crecerá. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer aquí, ¿vale? Luego, lo que comentaba, tipo de aprendizaje académico. Este programa huye de eso, ¿vale?
y quienes llevan un poco la chaqueta del fracaso intentan explicarlo todo desde un punto de vista académico y no práctico y real. Que muchas veces, ojo, no estoy diciendo que todo sea blanco o negro. Muchas veces hay trabajo académico que es perfectamente real y perfectamente, ¿sabes?, de aplicación del día a día. Pero por regla general me refiero a ese tipo de persona o ese tipo de individuo que lo que pretende es darle cierta intelectualidad absolutamente a todo. Y eso además en el mundo, al menos yo me he dado cuenta, no sé vosotros, pero en el mundo este del desarrollo personal y sobre todo en el mundo más de la psicología, del desarrollo personal muy de psicología clásica y se mete mucha pomposidad al tema, ¿no? Y luego al final se crean teorías de muy difícil aplicación práctica o teorías donde al final yo acabo más liado que no resuelvo problemas. Y eso, además, bueno, yo pasé por ahí un poco porque yo soy un enamorado o era un enamorado de lo que es la filosofía y la psicología. Me encantaba y me encanta, ¿vale? Lo que pasa es que ahora he descubierto que el conocimiento, el aprendizaje no académico, es decir, el aprendizaje además de, vale, a ver, pues yo qué sé, vuelvo un poco con el dinero, ya lo sé que me repito mucho con el dinero, pero es que claro, me dedico bastante a esto. Entonces, bueno, ¿qué aplicaciones prácticas puedo yo conseguir con el tema del dinero? ¿Vale? Pues por ejemplo, os pondré un ejemplo en este caso. Hice un máster en finanzas, ¿vale? Pues en ese máster en finanzas, oye, unas fórmulas de yo qué sé, de leverage buyout, de cómo con la deuda de una compañía yo puedo comprar a la misma compañía y tal, endeudándola y, ¿vale? Pues a priori es un concepto bastante claro, ¿no? Es decir, yo busco una compañía, hago una oferta a la compañía, hablo con una entidad financiera, esa entidad financiera me dice, oye, Nacho, vale, ¿te quieres comprar esta compañía? ¿No está endeudada tal? Perfecto, pues yo te voy a dar tanto dinero. Esta es la oferta o parte de la oferta que yo voy a hacer para la compra de esa compañía me la acepta, con lo cual, como yo he calculado un cash flow determinado en esa compañía, yo sé que voy a poder pagar esa deuda y yo me he comprado una compañía y no he puesto ni un duro por delante. Vale, pues este concepto que es bastante claro explicado así, ¿verdad? Pues tendríais que ver las fórmulas que nos aplicaron para explicarnos esto. Yo de verdad que, o sea, yo cuando vi las fórmulas pensé, bueno, aquí, o sea, no me he enterado de nada. Luego empecé a desgranar las fórmulas, a entenderlo, a tal y tal. Y luego de repente un día, creo recordar además que fue leyéndome un libro de un hombre, bueno, que Dan Peña, no sé si lo conocéis, pero es un personaje, os recomiendo que lo miréis. Es horroroso como personaje, pero dice algunas cosas bastante peculiares, sobre todo a nivel del dinero y demás. ¿Vale? Entonces, y este hombre lo explicaba tal cual os lo he explicado yo, o quizá de otra manera, pero algo parecido, ¿no? Entonces, dices, ¿pero para qué necesito sobrecomplicar académicamente los conceptos? Porque lo único que hago es blindarlos a la utilización diaria, ¿no? Entonces me refiero a eso, ¿vale? Luego, muchísimo cuidado porque hoy en día nos encontramos con una hipersocialización. Y ojo, no me refiero a una hipersocialización física, ¿vale? Que también, ¿eh? Pero me refiero a hipersocialización a la persona que antepone la socialización, sea con redes sociales en su móvil, en su ordenador, o yendo a comer, a cenar, de farra, lo que sea, con sus colegas, ¿vale? Me refiero a eso. Y anteponer esa socialización a tus propios resultados es un claro síntoma de muerte. De muerte, entenderme, en el crecimiento que estamos intentando conseguir. Todo desde este prisma, ¿vale? Yo lo que os planteo aquí son herramientas de hipercrecimiento, ¿vale? Son herramientas de caña, ¿vale? De meterle caña al tema y decir, vale, pues quiero casi un salto cuántico en mi vida, en mi realidad. Quiero otra realidad. Eso es lo que yo propongo aquí. Por eso soy tan tajante y voy tan a saco con esto, ¿vale? Luego, por otro lado, un grave problema es no pedir ayuda cuando se necesita, ¿vale? Que va un poco relacionado con el sentir que lo sabes todo, ¿no? El que siente que lo sabe todo, le es muy difícil pedir ayuda, porque claro, ¿cómo va a reconocer que no sabe las cosas?
Pero bueno, hay gente que, aún sin sentir que lo sabe todo, le cuesta mucho pedir ayuda porque le avergüenza, porque se cree que los otros van a pensar que es tonto, que lo que sea. Y eso es un grave problema, porque al final lo único que hacemos es agravar el problema que tenemos. Entonces, esto es otra característica de la gente que lleva la chaqueta del fracaso, ¿vale? Muy importante, las más importantes, llevar el rol de víctima y no asumir la responsabilidad. El victimismo y el no hacerse responsable, que es prácticamente igual, porque al final la víctima siempre es culpa de un factor externo, de alguien de fuera, de algo, así. Es decir, cuando tenemos ese rol de víctima en nuestra vida y no somos capaces de asumir ninguna responsabilidad, lo que estamos haciendo cada vez que interpretamos ese rol de víctima es dar todo el poder que nosotros tenemos. Nos quedamos absolutamente sin nada de poder. Somos seres a merced de cualquier otro ser. Y lo que les pasa a los que viven en el rol de víctima y que no, por tanto no asumen ninguna responsabilidad, es que acaban viviendo los sueños de otros. Acaban viviendo los sueños de los que se hacen responsables y de los que no son víctimas. ¿Vale? Así que muy importante esto. Otra cosa muy importante, acabar las cosas. Ya me habéis oído decir otra vez y que ya ahondaremos un poquito más, pero tal y como hago una cosa, las hago todas. Súper importante, es decir, de verdad, parece una tontería, pero tal y cual yo voy a recoger la cocina, cuando acabo de cenar, seguramente es como prepararé el informe de un cliente y seguramente es como tendré todos los papeles organizados y seguramente es como tendré el escritorio de mi ordenador y seguramente, y así podría seguir y seguir y seguir y seguir. Por eso es importante, muy relacionado con lo anterior también, no podemos hacer 1000 cosas a la vez porque hacer 1000 cosas a la vez implica que nos va a ser muy difícil acabar alguna. Porque vamos a tener tanto en el plato que nos va a ser muy difícil. Con lo cual, acabar las cosas es importante. Aunque sea una tontería de reto, aunque sea una tontería de libro, aunque sea una tontería, todo acumula energía con nuestros actos, conceptualmente yendo hacia ahí. ¿Vale? Entonces, no acabar las cosas implica que seguramente no acabarás las cosas en una cosa y no acabarás las cosas en nada. Entonces, es súper importante esto, ¿vale? Y luego, no analizar las cosas por uno mismo. Es imprescindible tener visión crítica. Reconozco que quizá esta es una de las más difíciles de todas, porque vivimos en una sociedad con tanta información y con tanta opinión que es tan difícil hacerse una opinión clara sobre las cosas, porque además, no olvidemos una cosa, que a la propia mente nosotros le podemos engañar. Le podemos engañar directamente. Y os voy a poner un ejemplo. Y casi si queréis hacer la prueba. ¿Habéis oído sobre esta teoría de la Tierra plana? Es una paranoia. Hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. Hoy en día, ¿vale? Y bueno, y lo más bestia de todo es que si tú te pones a ver vídeos y documentales sobre la Tierra plana, empieza a albergar en ti o empieza a crecer en ti cierta duda que se plantea de si realmente puede ser verdad que la Tierra sea plana. Es más, hubo un hombre que arriesgó su vida porque construyó un cohete para lanzarse a sí mismo para intentar ver la curvatura de la Tierra. Porque, bueno, tienen toda una serie de teorías que dicen que todo está modificado por lentes y cámaras y tal. Bueno, toda una teoría elaborada hay ahí, ¿vale? Pero os invito a que hagáis la prueba, a que buscáis el tema de la Tierra plana y ya veréis como poco a poco iréis teniendo dudas y realmente os plantearéis si realmente puede ser verdad que la Tierra sea plana. Pero bueno, básicamente volviendo un poco a lo mismo, necesitamos una visión crítica. Una visión crítica, es decir, una visión que analiza las cosas por uno mismo, no porque me lo haya hecho menganito, no porque haya visto un vídeo en YouTube, no porque haya visto nada. No hay que hacer caso a nadie, hay que hacer caso a uno mismo. Y no hay que ser vago y hay que hacer el análisis de las cosas realmente importantes para vosotros. Pues yo que sé, ahora con el COVID, pues hay un montón de información contradictoria. Es muy difícil encontrar información real. Pero creo que es importante que cada uno de nosotros
gastemos el tiempo necesario en intentar buscar información médica fidedigna que nos permita entender realmente el grado de propagación del virus, si realmente es un virus o no, si los test funcionan o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahora estamos en un momento realmente bastante bueno para practicar si tenemos visión crítica o no. ¿Vale? Y bueno, no la he puesto aquí, pero ahora me está viniendo a la mente. Chaqueta del fracaso igual a ver la tele. ¿Vale? Así de claro lo digo. No veáis la televisión. Ser vosotros controlar exactamente lo que veis. ¿Vale? Es decir, si queréis ver en un momento determinado una cosa determinada, que seáis vosotros quienes la escogéis, que no sea una tercera parte que de repente os suelta eso delante de vuestra cara. ¿Vale? Y obviamente, ya dicho esto, intentar a partir de ahora, supongo que ya lo hacéis, muchos de vosotros, yo lo digo en general, intentar que todo lo que hagáis, incluso lo que veis en ocio, sume a vuestro objetivo final, que determinaremos más adelante en el curso, ¿vale? Y luego, vuelvo a decir, ¿no? Disclaimer, ¿no? En cuanto nos pongamos manos a la obra, vais a sentir la necesidad de hacer cualquier otra cosa en vez de lo que tenemos que hacer. Y esto es una realidad, ¿vale? Igual hay alguno del curso que no, o bastantes, no lo sé. Pero yo, como sí que he tenido un problema de procrastinación, sí que a mí lo que me pasaba es que cada vez que tenía que hacer algo para mí importante o que quería hacer algo, es decir, oye, se me ocurrían 1000 otras cosas que eran súper importantes que tenía que hacer. Tenía que limpiar la casa, el garaje, el coche, todo era súper importante, era de vida o muerte hacerlo. Entonces al final acababa haciendo la otra cosa y no hacía lo que yo realmente quería hacer. Y bueno, ya ahondaremos un poquito más adelante por qué se da esto, ¿no? Pero importante, ¿vale? Tenerlo muy en la cabeza, ¿vale? Y cuando os surja otra historia, decir, no, ahora estoy haciendo esto. Cuando acabe de hacer esto, ya haré lo que tenga que hacer, ¿vale? Y luego, otro concepto súper importante, tenéis que hacer el trabajo. Sé que soy pesado, pero es que es súper importante, ¿vale? Porque solo viendo los vídeos no conseguiréis los resultados que al menos yo confío y deseo que consigáis con este curso, ¿vale? Y luego, otra de las claves que ya hemos ido comentando, tenéis que persistir en el tiempo. La única manera de perder es tirar la toalla, es abandonar, es dejarlo. Mientras continuéis, ganaréis. ¿Vale? Ah, y sobre todo, no llevéis la chaqueta del fracaso, quitárosla, ¿vale? En cuanto iniciéis hack, fuera chaqueta del fracaso, ¿vale? Venga, pues 4 cositas más importantes a recordar para que podamos establecer bien los fundamentos antes de empezar con el curso. Recordar, nada es un fracaso. Muchas cosas que probaremos no nos saldrán, pero no nos aportan un feedback súper valioso y nos ponen un poquito más cerca de nuestros objetivos. Esto es súper importante también. Ya sé que todo el rato lo estoy diciendo, pero es que para mí os he compactado aquí como las cosas iniciales que a mí me hubiera venido increíble que me hubieran dicho en el punto de partida, ¿no? Es decir, el fracaso no existe. El único fracaso es que os vayáis, que lo dejéis. Y no digo hack, ¿eh? Oye, podéis hacer lo que queráis con hack, pero digo con las cosas importantes que vosotros os marquéis en la vida, ¿vale? Y tenéis que tener claro una cosa, es que cosas a la primera casi, o sea, prácticamente nunca salen. Nadie se hace millonario de la noche a la mañana sin ir a probar muchas cosas. Nadie tiene una relación impecable de la noche a la mañana sin probar muchas cosas que no han salido y que han llevado a un callejón sin salida y han tenido que replantear la situación, ¿sabes? Nadie tiene un físico impecable sin haber probado métodos que no les han funcionado, alimentaciones que no les han funcionado. Como os digo, todo es fractal. Por lo tanto, nada, en ningún plano de realidad, de energía, de vibración, de lo que queráis, nada es un fracaso. Todo aporta. Lo importante es que vosotros hagáis que valga la pena ese fracaso. ¿Cómo? Pues cogiendo el feedback, súper valioso, y aplicando ese conocimiento que yo he conseguido con el feedback que he obtenido del fracaso para en el siguiente movimiento hacer la modificación. ¿Vale? Ya me estoy adelantando también con la rueda o el bucle de creación, ¿no? Luego, toma acción. Ya se sabe, no va a ser perfecto. No será perfecto. De entrada no lo será.
y lo tenéis que asumir, pero tenéis que dar el paso. Poco a poco lo vais a ir perfeccionando. Poco a poco lo vais a ir perfeccionando, pero tenéis que tomar acción. Tomar acción para mí fue una de las claves porque yo siempre, bueno, antes me consideraba como muy académico, ¿no? Es decir, me encantaba la filosofía, me encantaba la psicología, intentaba leer a los clásicos, Carl Jung, Platón, era un gran fan de Nietzsche, etcétera, ¿no? De Hermann Hesse, etcétera, ¿no? En todos estos. Y bueno, pues, pero ya no es tanto con filosofía, pero mucho más con psicología, ¿no? Pues las corrientes clásicas y demás. Y bueno, pues me intentaban explicar la realidad y la conducta humana y tal, pero o incluso yendo al psicólogo en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, Nacho, pues tú es que lo que te pasa es que tienes un conflicto interno con tal, y entonces ahondábamos y nos focalizábamos 100% en ese conflicto. Y a mí lo que me pasaba es que realmente yo creo una cosa, ¿no? O me he dado cuenta de una cosa. Donde yo pongo el foco, pongo la atención. Y si yo, por ejemplo, estoy con un psicólogo y estoy constantemente ahondando en el problema que yo tengo, ahí estoy poniendo el foco y por lo tanto eso es donde la energía va a ir. Entonces al final, el mejor remedio contra la incertidumbre, ¿no? O contra el no saber realmente qué hacer, es hacer algo, es tomar acción, es moverse. Es decir, bueno, a saco, pruebo esto, a ver qué tal. ¿Vale? Incluso alguno, bueno, me ha mandado algún mensaje que justo Hack les llega en un momento perfecto para tomar acción. Oye, pues estupendo. Si Hack os tiene que servir para eso, que me encantaría que fuera así, estupendo, cogerlo, abrazarlo e ir a por ello. Pero súper importante, tomar acción, hacer los ejercicios, ser realmente honestos y hacerlos, de verdad, porque de verdad cuesta. ¿Vale? Ya lo veréis. Tenéis que estar dispuestos a hacer todo lo necesario. Es decir, esto es lo que os decía un poquito antes, ¿no? Es decir, es una llamada para jugar digamos que en las ligas mayores. ¿Vale? En béisbol, ¿no? Que están las ligas mayores. Esto es una llamada para jugar en las ligas mayores. Y este es vuestro debut. Debéis dejar todas vuestras historias del pasado, dado que no son bienvenidas en este curso. Estos son, para mí, ya veréis que son conjeturas psicológicas inventadas por vosotros. ¿Vale? Y que realmente no tienen por qué afectaros en el presente. ¿Vale? Ya también me estoy adelantando, ya lo veremos, ¿vale? Pero, ¿vale? Y luego a veces diré cosas que choquen o incomoden, ¿vale? Los victimismos no son bienvenidos, dado que estamos aquí para ganar, ¿vale? Estamos aquí para ganar. Nuestra intención es el ganar, es el conseguir lo que nosotros queramos. Y tenemos que estar convencidos de ello, ¿vale? Si estáis aquí es por algo, de verdad, no es casualidad. Yo al menos lo creo así. ¿Vale? Así que, oye, aprovechemos esta circunstancia y este momento en el cual estamos los dos. ¿Vale? Y bueno, simplemente quedaros con esto. ¿Vale? ¿No? Ahí está el dicho aquel, ¿no? Que el césped siempre es más verde en el otro lado, ¿no? Pues yo os digo, el césped no siempre es más verde en el otro lado. Es más verde donde más lo riegas. ¿Vale? Así que donde pones el foco va la energía y va la acción y la intención. Así que el foco y lo que hacéis con la acción es crucial para que todo se mueva. ¿Vale? No puedo estar planteándome todo el día problemas psicológicos, ahondando en mi pasado para intentar entender la clave del bloqueo que yo tengo y a la vez hacer meditaciones con visualizaciones para hacer que todo se mueva, pero no hacer nada. O sea, solo visualizar. Si solo visualizo, que esto es un error que yo caí, o sea, porque hay un momento que me volví loco con el tema de la visualización, empecé a leer además una serie de, no sé si habéis leído La Ley del Uno, el Kybalión, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente son casi como relatos, es bastante friki el tema, pero son relatos que básicamente son como antiguas escrituras donde hablan pues de algún tipo de modificación de la energía. Entonces, yo hubo un momento donde yo me planteé por qué unos obtienen lo que quieren y otros no, y por qué unos llegan a lo más alto y otros no.
Y me di cuenta que básicamente la diferencia entre unos y otros residía en la acción. Unos toman acción y otros no. Sí que es verdad que hay mucho más. Estoy hiper simplificándolo, porque hay muchísimo más. Porque claro, es definir dónde vas, definir quién quieres ser, ser perseverante, tomar acción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero visualizar ayuda muchísimo, muchísimo, pero acompañado de la acción. Era como si hubiera tenido todo este tiempo, o durante muchísimo tiempo, todas las piezas del puzzle, pero no estaban conectadas. Entonces, una cosa no quita la otra. La visualización es súper importante, pero tiene que ir mezclada con la acción. Y lo mismo pasa con la meditación. La meditación es muy útil, pero tiene que ir vinculada con la acción también. ¿Vale? Y lo mismo con la meditación, con la visualización y la acción, y son piezas del puzzle que se van uniendo, pero que una sin otra, porque claro, por otro lado me puedo encontrar con que yo solo tiro. ¡Hala! Solo acción, soy un hombre de acción. Tiro como un loco. Vale, tiras como un loco, pero ¿a dónde vas? ¿No? No sé. Es como llego al aeropuerto, pero ¿dónde vas? Pues no sé, dame un billete, vale, va, pues ¿a dónde? Pues no sé. Ni te lo planteas, ¿no? Pero yo como soy de acción lo compro, dame el billete. Venga, pero bueno, y cojo el billete, anda, pues mira, me voy yo que sé, al Congo, que están en conflicto. Anda, qué guay. Entonces, bueno, estoy hipersimplificándolo todo y ya lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, quedaros con todo lo que os he dicho. De nuevo, bienvenidos al curso y venga, empezamos ya con el siguiente en serio. Venga, un abrazo a todos.